cómo podemos cuidar a nuestras y nuestros jóvenes. Hagamos un acuerdo entre adultos, que las y los jóvenes no se queden en soledad. Estemos cerca para escuchar y acompañar. Que no se queden sin adultos y adultas para conversar. Promovamos encuentros entre pares y prácticas de cuidados. Generemos espacios de escucha e intercambio, sin juzgar. Armemos espacios de encuentro para proponer otras dinámicas de celebración. Ofrezcamos información, escucha atenta y cuidado. Acompañemos a las juventudes. Los cuidados son colectivos. Cedronar. Radiocaput.com. Estás conectado. Estás en Caput. La verdad, mentira lo que cuece bajo la oscuridad. Mentira el amor, mentira el sabor, mentira la que manda, mentira comanda. Mentira la tristeza cuando empieza, mentira no se va. Bueno, buenas tardes, noches. ¿Cómo estás, Marcelo Goro, Martín Loza? Acá estamos con la Caja de Pandora, Mónica Redondo. Tenemos un programa, como siempre, picantoso, interesante. Siguieron pasando cosas después de nuestro programa del viernes pasado en relación a Jujuy y qué cantidad de situaciones. La última, la más dañina, la que indigna más, es el allanamiento de la casa de Milagros Sala, esa intimidación en relación a su espacio familiar, a Raúl, que no está muy bien y está en cama, enfermo. No hay palabras. A mí me parece que Jujuy se está transformando de a poco, ya no en un laboratorio de experimentación de las políticas represivas de un sector político de la sociedad, sino en un ejemplo para el resto del país, ¿no? Sus docentes, sus empleados municipales, sus enfermeras, se están convirtiendo en un ejemplo, sus antiguos. Ahora voy a empezar a llamar a los pueblos originarios antiguos, porque me parece, no sé, se me ocurrió ese término, me pareció como mucho más respetuoso, los antiguos, lo que transmiten las viejas sabidurías, ¿no? Y creo que Jujuy de a poco se está oponiendo con esa resistencia, a veces más vista, más visibilizada por los medios, a veces menos visibilizada por los medios, pero sí permanente, en un ejemplo en contra de la banalidad política, ¿no? De que te doy 2, los porotos, te doy 3, dame 2 diputados, no, 2, no, 1, bueno, jugamos. Es decir, la política no es solamente un juego, tampoco es el arte de lo posible, también es la posibilidad que muchos sectores de la sociedad se expresen y que nos cuenten a todos, nosotros incluidos, cuáles son los derechos que han sido masacrados y cuáles son los derechos que todavía están en juego en cualquier futura elección, y más del lado de el sector que se arroga el campo del populismo, o que debería ser votado por el pueblo. Bueno, tiene que gobernar para el pueblo. Yo entiendo que el acuerdo con el FMI es algo importante. No entiendo por qué hay que acordar tanto con el FMI, pero me parece que no hay que olvidarse de Jujuy, no hay que olvidarse de Milagro, y hay que seguir poniendo la mirada allí, ¿no? En estos tiempos que corren, donde la comunicación es rápida, donde si hay una piedra entonces van todos, y donde un manifestante, me acuerdo, decía, porque todos miramos lo que pasó,
¿qué va a pasar acá cuando la última luz de las cámaras se retire? Bueno, ¿qué está pasando en Jujuy? Por supuesto, nosotros no tenemos un programa de televisión, no por ahora, nunca se sabe, pero no lo tenemos. Pero ¿qué está pasando en Jujuy, no? Algo de esto vamos a hablar en la segunda parte del programa. Pero la primera parte la tenemos por ahora con Marcelo, que nos va a hablar mientras nos comunicamos con... ya está. Bueno, ya está Julio. Buenas tardes, Moni. Te saludé. Buenas tardes, Martín. No te saludé. Pero yo no te saludé. Pero viste que estuve impecable, dije todos los nombres, el tuyo, el mío, el de él. Me faltaba Juan Martín Padilla, que es el director de la radio, Info Siberia, el noticiero por WhatsApp. Envíen un mensaje al 11-3205-8813 para tener información al día. Y así, hoy es el Día Internacional de las Redes Sociales, así que bueno, festejamos con todo. Y yo empecé hablando mal de las redes sociales. ¿Qué sentido de la oportunidad que tengo para hablar? Bueno, Julio De Vido, militante político, fue ministro de Planificación durante el gobierno de Néstor y de Cristina. De Néstor, y ahí me quedo un rato, y de Cristina. Bueno, Julio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mónica, ¿cómo estás? Buenas tardes, un saludo a vos y a todos los oyentes de la Caja de Pandora. Bueno, ¿qué nos podés...? Tengo algunas, unas preguntitas, pero a ver, ¿cómo ves la realidad política? Sin llorar, así te digo. No. Me parece que están todos los actores en juego en este momento. Razonar sobre lo que pudo haber pasado es contrafáctico. Veo claramente contradicciones muy profundas en la paso de Juntos por el Cambio. Veo también una cierta unidad, por lo menos de la cúpula, en relación a la designación de Massa como candidato único del Frente de Todos. Algunos sectores que no coinciden a lo mejor con la historia de Massa tienen la oportunidad de votar a Grabois. Y bueno, finalmente va a haber paso. No la paso que yo hubiera querido, que hubiera sido que Massa saliera producto de una paso donde votáramos todos los peronistas y los que de alguna manera forman parte del frente. Pero lamentablemente, bueno, eso no se produjo y ya te reitero, me parece contrafáctico hablar de lo que podría haber pasado porque ya pasó. Y bueno, creo también que el escenario del abstencionismo va a ser importante, por lo menos van a manejar porcentajes que van a rozar los porcentajes que saquen los más votados. O sea, yo creo que el abstencionismo va a superar el 20%. Y bueno, ni cualquiera de los candidatos hoy están entre 25 y 30, digamos, en las encuestas, pero sabemos bien que las encuestas no son certeras, fundamentalmente por la enorme cantidad de gente que no quiere participar, que no contesta. Yo soy uno, me llaman, no contesto porque además si me llamara una persona y me preguntara qué es lo que pienso de una cosa u otra, tal vez le daría mi opinión, pero una máquina no. Ya bastante cuando tenemos que reclamar por algún servicio que no anda y demás, que tenemos que hablar con una máquina para hablar, una máquina de lo que uno piensa políticamente. Sí, ya sería el colmo eso. Pero igualmente tengo algunas preguntitas que hacerte. Un discurso distinto, pero una visión distinta sobre los hechos consumados. Y si el peronismo siempre se mueve sobre hechos concretos, hoy Massa es el candidato, pero también hay otros candidatos del peronismo que, digamos, que abarcan todo el escenario. Si Moreno, el propio Schiaretti también es peronismo cordobés, que es un peronismo distinto al que vivimos nosotros acá y tal vez en el resto del país. No es el peronismo de Formosa, ni el de Santiago del Estero, ni el de Tucumán. Como no hay una conducción nacional homogénea, el Consejo Superior del Partido, que eso hace años que no se junta, y cuando se juntan para hablar 3 o 4 tonteras de forma que no hacen al fondo de los problemas que tiene el peronismo, que están obviamente claramente sin resolver.
De hecho, ninguno de los dos candidatos viene del peronismo, porque Agustín Rossi estaba en el Frente Grande originalmente, de ahí accede al peronismo, y bueno, Massa viene primero de la UCD y luego del Partido Renovador. Creo que hace una breve escala por el peronismo, pero como funcionario en el ANSES, cuando lo lleva Graciela Camaño, cuando ella era ministra de Trabajo durante el gobierno de Duhalde. Sí, digamos que es como una especie de candidato profesional, ¿no? Porque ya no es la primera vez que se postula como presidente, la otra vez fue como el Frente Renovador. No, es un político profesional. Es un político profesional. Ahora, yo me pregunto y te pregunto, ¿cuál es la propuesta concreta, económica? Él en este momento es un superministro, ¿no? Y está llevando adelante la economía de un país que tiene el 140% aproximadamente, estoy exagerando de mala persona, de inflación. ¿Cuál es la política concreta? ¿En qué se va? Es como si yo fuera un votante, bueno, hasta ahora se está dando esto y a mí no me interesa, no me gusta lo que se está dando, económicamente hablando. ¿Qué es lo que proponen en el campo de la diferencia? Sí sé lo que propone Juntos por el Cambio, que es un desastre, pero ¿qué propone Massa? No sé. Mirá, yo lo que creo que propone centralmente es tomar como kilómetro cero de su futuro gobierno, eventual futuro gobierno, el arreglo con el fondo. Porque en este marco de este acuerdo, que algunos le indican a Guzmán, y yo digo que es el acuerdo de este gobierno, porque fue votado en primer lugar, la legitimidad de la toma de deuda al macrismo se la da el Congreso con los diputados del gobierno actual, del Frente de Todos, digamos. Y luego el subministro de Economía, al que todos acompañaban en las distintas conferencias de prensa que fue dando en relación a este tema, y al de la deuda con los particulares, de la que poco se habla, pero que tiene un volumen enorme y significativo, y fundamentalmente está vinculado también al acuerdo que hagamos nosotros con el fondo. Es decir, las deudas que había con los fondos buitre, con BlackRock y todos estos fondos especulativos, están sujetas también a la marcha del acuerdo con el fondo. ¿Por qué? Porque el fondo, de alguna manera, lo que plantea, el programa del fondo es esencialmente inflacionario, porque ¿qué hace? Pide que suban los servicios, que se quiten los subsidios. Trata de que haya un mercado de libre competencia en los alimentos y en los distintos insumos que hacen a la vida cotidiana. Y eso genera este proceso inflacionario que es imparable y que, de acuerdo a lo que dice el informe del fondo, que no es tan precisamente así, pero que mencionó la doctora Cris Fernández el otro día, en relación a que uno de los motivos de la espiral inflacionaria también es la gigantesca acumulación de recursos en pocas manos, de ganancias en pocas manos. Eso claramente se ven a través de los balances de las compañías. Bueno, yo lo que creo es que Massa lo que tiene que aclarar, me da la sensación, el bailero va a hacer lo que él quiera, y de eso va a depender mi voto, mi asistencia al comicio, en definitiva, y la de muchos millones de argentinos. Es, si él quiere pagar la deuda a partir de una Argentina agroexportadora, o quiere pagar la deuda en función del crecimiento homogéneo de toda la sociedad, con una movilidad social ascendente, con un Producto Bruto en crecimiento, con superávit gemelos producto de las exportaciones también de materia industrial. Nosotros podríamos exportar satélites, centrales nucleares, como ya lo hemos hecho a Australia y a distintos países del mundo en su momento. Claramente creo que por ese lado viene la salida. Si el tema es pagar la deuda con nuestros recursos naturales, ¿qué quiero decir con esto? Si vamos a pagar la deuda defletando, cuando digo defletar, digo explotando tremendamente Vaca Muerta y enviándole el gas a Brasil
que sería un mercado que no tiene techo en el consumo de gas porque ellos no tienen gas y el poco que tienen lo importan de Bolivia, y fundamentalmente ese recurso energético hace crecer permanentemente a nuestra competencia en materia industrial, que es el Parque Industrial de San Pablo. La planta industrial de San Pablo compite permanentemente con la planta industrial argentina, fundamentalmente con las pymes, hablemos de autopartes y fundamentalmente en el sector también de la industria pesada. Sí, a ver... Si vamos a una Argentina agroexportadora, va a haber cada vez más pobreza, más concentración de la riqueza, más inflación y fundamentalmente una movilidad social descendente. Que esto es lo que debería aclarar. Si vamos a una Argentina con crecimiento genuino de todas nuestras potencialidades en materia industrial, en materia de conocimiento, en materia de alta tecnología y demás, hay salida y creo que sería un programa razonable. Yo no lo escuché todavía y tengo mis dudas respecto a esto. Creo que va más por un esquema de decir, la zanahoria que te pone, decir, bueno, queremos salir del fondo para no entrar nunca más en el fondo o endeudarnos nunca más con el fondo, como se planteó durante el gobierno de Néstor Kirchner, y después obviamente Macri, una vez que tuvo su crisis social, económica y financiera, ¿qué hizo? Nos abrochó en un acuerdo con el fondo porque es lo que iba a condicionar a cualquier gobierno de una u otra manera, como le pasó a este gobierno. Bueno, que no tuvo audacia ninguna para romper ese cepo y romper esa estigmatización que podría haberla hecho denunciando el acuerdo que firmó Macri con el fondo por espurio y fundamentalmente porque son recursos que ingresaron a la Argentina y como entraron por una puerta salieron por la otra, sí, digamos, ni siquiera se investigó. Una de las declaraciones de Massa decía que, bueno, que evidentemente teníamos que, lo que quería era sacarnos del fondo de una vez de encima y que entonces había que pagar al fondo, o sea... Está bien, Mónica, yo coincido con eso, pero siempre y cuando el sistema de pago no sea con nuestros recursos naturales, con nuestro gas, con nuestro litio y con los recursos del comercio exterior. Yo creo que si nosotros pagamos sobre la base de una Argentina desarrollada industrialmente a partir de los recursos energéticos que tenemos, el escenario sería otro y seguramente entusiasmaría más de uno para votar esa propuesta. Yo te quería decir algo, yo no acuerdo con Massa en eso, no acuerdo, porque como vos decías antes, y yo lo tomo, y aparte considero que es así, el actual acuerdo con el FMI sigue siendo espurio, no fue un acuerdo donde se vieron todos los elementos y además no contó con el apoyo de parte de los diputados de la Nación. Es decir, no es un acuerdo donde sepamos todos la letra chica del acuerdo y hubiéramos podido tomar posición. Bueno, no sé si tomar posición porque son atributos de un ministerio y de un gobierno, pero no me parece que sea un acuerdo beneficioso para la Argentina, por decirlo de una manera suave, ¿no? A ver, no estamos hablando de que sea beneficioso. Digo, si vos ves que ninguno de los candidatos sube o tiene una intención de voto por arriba de 30 puntos, ¿a vos te parece que alguna de las fuerzas políticas va a tener la mayoría necesaria en el Congreso para dar vuelta la ratificación que se hizo cuando sí teníamos mayoría y podríamos haber negociado para bajar el acuerdo o para bajar el acuerdo que hizo Macri? Y lo único que hicimos fue trabajar con Guzmán para ratificarlo y para seguirlo. Y bueno, claramente cada una de las conferencias de prensa que hacía Guzmán estaban todos los de la cúpula ahí. En eso estoy totalmente de acuerdo. Tenía un acuerdo, tenía una negociación paralela a lo de Guzmán, lo cual me parece horroroso, porque no por Massa, sino por toda la situación, ¿no? ¿Qué posibilidades tiene un ministro de Economía de ir a negociar un acuerdo si por otro lado hay alguien negociando paralelamente a él? Ningún acuerdo
se puede firmar si tenés un negociador paralelo, se puede firmar, pero no con ventajas para vos. Claramente. ¿Se puede instalar una campaña política en el medio de estos acontecimientos que están pasando en la Argentina, que hablaba al principio del programa, de Jujuy, de allanamiento a Milagro, de cuestiones ya que lindan con no digo ni con la justicia, ni con la ley, ni con la convivencia democrática, no tiene nada que ver con la democracia? ¿Se puede hacer una campaña? Y está pasando, Mónica. Si vos sentiste a Cristina hablar del tema de la prisión de Milagro Sala últimamente. No. Te estamos hablando de la persona que estaría con mayor cercanía a la desventura que está sufriendo Milagro Sala, que es así como yo, parte de una persecución y que todos los días estás en el umbral de ir preso de nuevo o por primera vez, pero claramente nadie se ha expresado. Lamentablemente, bueno, Massa tampoco lo ha hecho. Creo que lo va a hacer porque ya tuvo opiniones muy negativas en relación a Milagro. Milagro para mí es una compañera perseguida, detenida injustamente, como pasé yo durante un momento de mi vida muy importante, 2 años y pico, y bueno, lo de ella se ha extendido por mucho tiempo más. Esto muestra claramente también lo que es el radicalismo cuando está gorilizado en el poder, ¿no? Exactamente. Marcelo, ¿le querés hacer una pregunta? Que vi que estabas ahí, que voy... No. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Marcelo? Bien. Lo que me parece, o por lo menos las noticias de hoy, fue una especie de guiño no sé si del Ministerio de Economía, con respecto al pago de la deuda de hoy de $2.700.000, que van a ser pagados en otra manera, con otra moneda. Obviamente que lo que dijiste fue de qué forma, de qué costo va a tener esa moneda, si va a ser en recursos naturales y demás, pero ¿eso no sería un guiño para la militancia o para los votantes? Que va a ser pagado en yuanes. En yuanes. Los yuanes la verdad que mueve un pelo. He escuchado a algunos compañeros hablar de que es una medida muy creativa y demás. En realidad es una medida, digamos, si se quiere, oportuna, en el sentido que como no tenés dólares y sí tenés el crédito que te dio China a partir del comercio bilateral, pero esos yuanes los vamos a tener que pagar y lo vamos a pagar en valor equivalente a que si hubiéramos puesto dólares, es lo mismo. ¿Sabes lo que es para mí, Julio? Es raspar la olla. No queda nada. Sí. Posibilitó que tuviéramos esos recursos para no caer en default, lo cual me parece positivo, pero no transformador ni revolucionario. Sí, claro. Los yuanes es una moneda igual que los dólares, pero de otro país, con otro respaldo, con otra economía atrás, fundamentalmente con un crecimiento de su presencia en el mundo a través de proyectos como la Ruta de la Seda y fundamentalmente en la pelea que están dando los BRICS para romper el monopolio del dólar como moneda internacional para el intercambio o el pago de deudas, para no estar sujeto a las presiones de quien emite esa moneda, que son los americanos. Pero dista mucho esta medida de estar vinculado a esa política transformadora. Es decir, estamos pagando una deuda que es monstruosa en términos de las posibilidades nuestras de pago, y bueno, podemos pagar en yuan, en dólar, en libra esterlina, lo que fuera, pero es plata igual. Para mí hoy estoy terrible. No para blanquea la inmoralidad de la deuda, vamos a hablar, si hablamos en plata. Totalmente, para mí es raspar la olla, si no hay más nada, raspo, algo va a salir. Los chinos son uno de los socios más importantes del FMI. Monetario. Totalmente. Es claro. Cuando yo firmé los acuerdos para las centrales nucleares con ellos y previo a la firma del acuerdo estratégico, me preguntaron si yo tenía relaciones normales con el Fondo Monetario. En ese momento sí la tenía. Lo que sí le digo, no estoy aplicando las políticas que impulsa el Fondo Monetario. Si estuviera impulsando esas políticas, no estaría firmando este acuerdo con ustedes, y ustedes no venderían las centrales nucleares ni harían los negocios que quieren hacer con nosotros, ni las usinas hidroeléctricas de Santa Cruz. Bueno, luego vino el gobierno de Macri, paró todo. Luego vino el gobierno de Alberto, no hizo nada.
Y bueno, ahora fueron de última con la soga al cuello y lograron ampliar el comercio bilateral, el crédito al comercio bilateral, a las importaciones chinas hacia la Argentina, perdón, las exportaciones chinas a la Argentina, a través de este acuerdo. Y bueno, abrieron una cuenta que, bueno, superó unos miles de millones más, pero son yuanes que después tenemos que pagar. O sea, cuando vengan los productos importados vamos a tener que pagar y devolver esa plata igual que si fueran dólares. Sí, una ultimísima pregunta ahí sobre el estribo. Al final había habido un análisis de un tercio, y se había puesto a Milei como un factor importante en las relaciones de poder, y Milei, la verdad que está perdiendo en todos lados, más allá de sus discursos cada vez más lindantes en la asociación libre pura de un fascista, ¿no? Que Milei no existe, no, ¿qué pasó? Milei No, Milei existe, lo que no existen son los idiotas que ponen de candidato. Es una filarmónica, eso, una filarmónica de imbécil. Bueno, está bien. Claro, no, digamos, cuando vos ves cómo lo putean después y demás, tipos que son peores que él. En realidad, creo que hay mucho humo en relación a la potencialidad electoral de Milei. Yo sí lo que creo que tiene un déficit muy grande, que es un déficit del control territorial de la elección. Ahí puede ser que tenga una caída. Yo no lo veo abajo de los 20 puntos hoy. ¿Sí? El día de la elección, ¿cuántos fiscales tiene? Si controlan en todos los distritos. No es fácil controlar en el interior del país. Y no te digo nada en el Gran Buenos Aires. Yo te hago una apuesta. Si no tenés presencia y compromiso, un compromiso que pueda ir más allá de 4 o 5 mil pesos y un sándwich. Yo creo que, y te juego un asado en esto, que no va a llegar ni al 3%. Así no. No. Así. Bueno, jugame porque quiero comer un asado. No, ¿sabes qué pasa? Si te acepto la oferta porque sabes que yo soy fullero. Bueno, muchas gracias, Julio, como siempre, acompañándonos. Y bueno, comienza una nueva marcha de las antorchas de los docentes jujeños, que yo decía al principio del programa, que son todo un ejemplo de lo que es una lucha ejemplar, realmente. La militancia política. Eso muestra sectores medios que votaron a Morales en su momento, cuando ven afectados sus intereses, cómo reaccionan, y en buena hora que lo hagan, ¿no? Sí, en buena hora. La Revolución Francesa la hizo la burguesía, y la burguesía es un sector muy importante de la sociedad, tienen un poder de reacción y de rebeldía en determinados momentos de la historia que son fundamentales. Bueno, que tengan una buena noche, un buen asado. Nada, estoy obsesionada con el asado. Sí, me parece que sí. Igual te voy a invitar, saquen 3 puntos, los 15 o 20 que yo creo que voy a sacar, pero bueno, esa parte. Está bien. Bueno, les dejamos un gran abrazo a ti, a Lali, y nos volvemos a ver. Gracias, Radio nos está escuchando. Bueno, hasta luego. Muchos saludos. Chao. Mándele un abrazo grande a Ramos Padilla, que siempre nos bancó cuando estuvimos detenidos, Radio Caput, y por supuesto su director, un abrazo muy grande. Si anda por ahí, no voy a decir lo que es, el pequeño, iba a decir petizo, pero no, anda por ahí dando vueltas, lo dije, no importa, no está, en este momento no está, pero se lo vamos a dar. Y ya tenemos asado, mirá Marcelo, tenemos un asado. Bueno, ya me enganchaste a mí, nadie me invita. Bueno, hasta la próxima, hasta luego. Un abrazo. Un abrazo. Bueno, ¿vamos a musiquita? Vamos a musiquita. Personalmente, las pelotas. Hojas, todo es oro, todo es sal. Que llegara el día que no quemen sus recuerdos, que se apagará el dolor.
Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. ¿Cómo es la vida? ¿Cuántas veces en el cielo? ¿Cuántas en la oscuridad? Que solo es el tiempo el que llevará tu vida a donde quiere que estés. Personalmente creo que todo esto es una locura. Personalmente creo que todo esto es una locura. Sigamos remontando vuelo. Deja, la luz siempre atraviesa el bosque. Después es solo un recuerdo. Aló, Denise, bonjour. Qué quilombo. Escucho un ja, 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 ja. Hola. Aló, Hola. Denise. ¿Cómo se va? ¿Cómo estás? Muy bien, Bueno. buenas tardes. Buenas tardes. Contanos, pero brevemente, qué está pasando en este momento en Francia. Ah, lo tengo que presentar, es cierto. Qué No sé cómo es cosa, un amigo. Moni. Bueno, Denis Merkel es director del instituto... me olvidé. Ya se olvidó. Denis, autopresentate, somos amigos, podés hacerlo. ¿Sos director del Instituto de Estudios Sociales de la Sorbonne? En algo me equivoqué, seguro. Sí, soy sociólogo, profesor allí y dirijo ese instituto, efectivamente. Buenas tardes. La Alegría emboqué, ¿viste? escucharlos. La emboqué. Bueno, a ver, ahora, ¿qué está pasando en Francia? Bueno, no sé cuán informada está la audiencia, entonces voy por lo más importante y ustedes me paran si es mucha cosa. El martes la policía mató a un chico de 17 años en un control de un auto que iba andando rápido por la calle y demás, y como consecuencia de ese asesinato se produjo una gran rebelión popular de los barrios populares de Francia, porque el asesinato fue filmado, y entonces se produjo una situación de mucha violencia y de mucha rebelión que se está despertando cada noche, digamos. Cada noche salen los chicos a quemar todo, a romper todo, en los barrios populares de prácticamente toda Francia, ¿no? Entonces, eso es un poco el contexto, con una gran crisis del gobierno que está con muchísimo temor, porque en la coyuntura política actual eso representa un peligro importante, digamos. Sí, estamos enterados de esto, pero no estábamos enterados de la debilidad del gobierno. Más allá de lo que ya pasó con el tema de jubilaciones, que quedó medio malherido, ¿cómo está en este momento el gobierno de Macron? Claro, el gobierno está muy debilitado por esa gran movilización social que lo dejó muy desprestigiado, pero tiene además un crecimiento de la ultraderecha muy grande. Entonces, esta situación de revuelta social lo pone al gobierno en una situación de equilibrio muy difícil, porque si la policía llega a cometer otro error o una violencia desmedida, herir a otro chico, o si muere otro chico y demás, se puede haber una situación
muy, muy compleja. Entonces, los policías están aguantando la rebelión sin reprimir en demasía, digamos. Y eso que está transmitido por toda la televisión todo el tiempo, con imágenes muy espectaculares, porque es de noche y hay fuego, entonces parece una situación como si estuviésemos al borde de una revolución, lo que no es el caso, hace que la ultraderecha y la policía se estén ellos también rebelando y pidiéndole al gobierno que restablezca el orden, que reprima. Entonces el gobierno está en una disyuntiva muy grande y sin tener muchos elementos sobre los que actuar. Entonces el primer reflejo del gobierno fue condenar al policía inmediatamente y quitarle todo el apoyo al policía, porque la evidencia del asesinato era demasiado grande, digamos, y hoy que los sindicatos de la policía, en Francia la policía está sindicalizada, entonces los distintos sindicatos policiales salieron a protestar porque no se respetaba la presunción de inocencia del policía. El gobierno retrocedió y dio un giro a la derecha muy, muy importante, prometiendo sanciones penales hacia los chicos, represión, restablecimiento del orden, sacando a la calle a la parte más dura de la policía, los grupos que están preparados no para reprimir manifestaciones, sino para prevenir atentados terroristas, o sea, policías armados de una manera que no es para enfrentar adolescentes que están tirando piedras, digamos, ¿no? Entonces las cosas van increyendo para peor, como quien diría, ¿no? Sí, el clima se degrada. Lo que es muy positivo es que el asesinato de un chico no pasó desapercibido. La sociedad francesa tiene todavía los reflejos suficientes como para que un solo chico que muera prende fuego el país, ¿no? Y eso es muy saludable. Lo es. Hace muchísimo tiempo que la policía no mataba a un chico así a quemarropa como lo hizo esta vez, ¿no? Uh-huh. Entonces eso es muy saludable, pero la situación política es muy compleja. Y la ley, esta ley de jubilación, este decretazo de jubilaciones que salió, ¿qué pasó al final? ¿Quedó instalado? Sí, esa reforma fue aprobada, la reforma del sistema jubilatorio. No hay en principio una conexión mayor entre estos dos, son como movimientos sociales distintos, el movimiento sindical y el de las periferias urbanas, el de los barrios populares, pero está clarísimo que es un gobierno muy debilitado y muy desprestigiado y con una imagen de gobierno muy autoritario, digamos, ¿no? Sí, bueno, para ir promediando, era chiquitito tenerte un poquito en el programa. Vos has hecho un libro que se llama Los Imprescindibles, ¿no? Que todavía no ha sido traducido, sí. Corregime, que habla sobre estos pibes de la periferia y sobre la periferia francesa y sobre los militantes de la periferia, ¿puede ser? Sí, acabo de publicar un libro sobre los militantes de esos barrios y antes había publicado otro que está traducido al español, que en español se llama Bibliotecas en Llamas, sobre las revueltas de este tipo como la que se está viendo ahora, en donde en el 2005 se habían quemado 70 bibliotecas y yo hice un estudio bastante minucioso sobre esas revueltas y las razones que puede haber por para quemar libros. ¿Llegó hasta acá, hasta Uruguay, Argentina? Los dos. El libro sobre las bibliotecas está traducido por la Universidad General Sarmiento y se llama Bibliotecas en Llamas. Ah, bueno, el está otro bien. Está en curso de traducción, falta un poquito. Está bien, te tendremos acá presentándolo. Bueno, muchas, pero muchísimas gracias que nos hayas atendido, ¿vale? Muchas gracias a ustedes, un cariño y suerte con ese programa tan lindo. Gracias. Bueno, gracias. Chau. Bueno, te dejo... Bueno. Sorpresita fue. Sí, la verdad que sí, me sorprendiste y vos sabés que venía pensando. Ahora vamos a el manifiesto de la media verdad. Siento que hay fronteras que jamás voy a cruzar y que hay maneras de vivir innegociables.
píldoras doradas que no quiero tragar más, semillas buenas que hoy son plantas detestables. Sé que quiero estar en la mitad del mundo, que se juega el cuero por el otro medio mundo. Sé que va a doler con un dolor de humanidad cuando se pare la doctrina de mi rumbo. La verdad, es verdad, es verdad aunque la grite un mentiroso y tiene cada mitad atrapada por un cíclope orgulloso. Lejos de los miedos y los bronces y los mármoles y de cualquier blasón de los cuarteles. Fiel pero sin vendas en los ojos, lejos de los viejos lobos que hoy estrenan nuevas pieles. Ya no sé qué dice aquel que dice hablar por mí, no le compro al mercader de las ideas. Las espadas que trafica bajo el manto del poder, que enfrenta al pobre contra el pobre en esta arena. La verdad no es verdad, si es la hija de verdades absolutas, vuela en la oscuridad como un pájaro perdido en una ruta, y que las caídas me empujen a andar hasta la utopía de la igualdad. La verdad, si es verdad, no es de nadie, no es su dueño quien la diga, y al perder libertad es en boca del tirano una mentira. La verdad, si es verdad, no es de nadie, no es su dueño quien la diga, y al perder libertad. Bueno, hoy nos vamos a encontrar con Rubén Ciurió. No sé si andás por ahí, Rubén. Hola Marcelo, sí, te escucho ¿Cómo muy andás? bajito. Tanto Ahora sí. tiempo. Ahora Bien, sí. tanto tiempo. Gusto escucharte, Marcelo. Bien, siempre. ¿qué decís? Bueno, Rubén es docente, referente de derechos humanos. Y lo que le quería preguntar es, estuviste en Jujuy hace poco, ¿no? ¿O no? Sí. Fuimos una delegación de FETIA, que es la Federación de Trabajadores de la Industria, Comercio y Servicios de la CTA de los Trabajadores. Tomamos la decisión política de conformar una delegación como federación. Nosotros integramos la Mesa Nacional de la CTA de los Trabajadores, somos fundacionales y varias CTA provinciales y regionales. Y concurrimos a Jujuy porque entendíamos que la gravedad de la situación lo ameritaba. Antes de ir, hacíamos lo que estamos haciendo ahora más, que es replicar y difundir todas las acciones que desarrollan los sectores populares y democráticos en Jujuy, pero había que ir porque justamente lo que viene ocurriendo en Jujuy es un laboratorio ejemplificador que proponen el PRO y la UCR para el país. Acá no está mal hablar de Morales porque justamente sintetiza esa política como Bullrich, pero hay que tener claro que es un proyecto, el mismo proyecto que puso preso a Julio De Vido, los estaba escuchando, los fuimos a ver a la cárcel, puso presa a Milagro Sala, a la que ahora es tan grave. Lo que pasa es que pedimos que no la maltraten, estamos reclamando la libertad por una política de persecución judicial que se suele denominar lawfare, y resulta que pasamos a pedir que no la maltraten porque es tan brutal el despliegue mafioso de la corporación mediática, política, judicial, que nos llevan a eso, ¿no?
Y ahora en Jujuy, la lucha del pueblo jujeño no cesa, ahora está iniciando una marcha de antorchas. Nosotros participamos como delegación de FETIA en 2 marchas de antorchas. Estaban los compañeros de Cetera, Sonia Leso, estaba el Tano Catalano, estaba el compañero Tano de Subte, algunos que recuerdo, ¿no? Y la verdad es que son marchas, por un lado, muestran la creatividad del pueblo jujeño, ¿no? Nosotros acá vamos al ritmo del bombo de la cancha, bueno, allá es el ritmo de carnavalito, de ritmos nativos. Pero nos quedamos impresionados porque se recorrió durante varias horas el centro de San Salvador, donde está el comercio, los sectores medios, y de los balcones, de las calles que íbamos pasando y que quedaban situacionalmente cortadas, de las veredas había aplausos, sacaban fotos, hay cartelería en los negocios que dicen Fuerza Docentes, Fuerza Jujuy, hay un gran apoyo popular en sectores que, como bien decía Debido, quizás en algún momento fueron permeables al aparato propagandista de la derecha, pero que ahora hicieron un clic. O sea que no son kirchneristas directamente, todos no son kirchneristas, como si fuera un pecado. No, como dice hay, Morales y pero es como dice Morales y Larreta, ¿no? Que son todos kirchneristas y por eso esas movilizaciones y el armado de, digamos, de los disturbios, ¿no? Claro. Bueno, evidentemente Jujuy se transformó en el epicentro de la campaña política de Morales, no hay otra explicación. Y es una muestra, es el botón de muestra de lo que desplegaron y ahora anuncian desplegar. Allanamientos a cualquier hora de la madrugada, rompiendo puertas, camionetas particulares, cual fue Blaquier y el ingenio Ledesma y Lemos, gerente de Blaquier, que está vivo, porque a Blaquier todo ese entramado que puso preso a Milagros y que ahora reprime, es el que garantizó la impunidad biológica de Blaquier. Bueno, Blaquier ponía las camionetas y la fuerza del terrorismo de Estado secuestraban. En este caso, camionetas particulares cargadas de policías con pasamontañas, levantando gente, pero no es una violencia sin sentido, así como en la dictadura, es disciplinaria. En el mismo sentido, es sostener los salarios de hambre que hay en Jujuy. Te digo lo de los docentes, porque están en paro los docentes. Sí, es disciplinar a los docentes o disciplinar al sector de la salud pública también. Y a los municipales, claro, y a los compañeros estatales, pero el docente, el básico de una maestra es de 34.000 pesos. El básico de las maestras de especial, porque es distinto el escalafón al bonaerense, al de Cava, es de 27.000 pesos. O sea, es nada. Y en esto quiero decir que la delegación nuestra fue al corte de ruta en la ruta 9 a la altura de Purmamarca, pero que hoy, esto está actualizado a hoy, Marcelo se lo pedía a los compañeros de Jujuy, a quienes agradezco y no nombro porque se están cuidando mucho. No, sí, está bien. Hay cortes en Perico, que fue reprimido y sin embargo volvió. En Volcán, Purmamarca, que el sábado antes de la represión en la legislatura recibió 5 represiones y están ahí cortando. En Tilcara, en Uquía, en Humahuaca, en Abrapampa, en La Quiaca y en plena Puna, en Susques, camino al Paso de Jama, ruta 52, Coranzulí y Cachauri. O sea que son muchos. Nosotros estuvimos en Purmamarca. Hay en las redes la declaración del Malón de la Paz, que estuvo ayer y antes de ayer haciendo gestiones en Buenos Aires, conferencia de prensa en la CTA Autónoma, la recibieron en la CTA, en nuestra CTA, la CTA de los Trabajadores. Los recibió el presidente, que puede ser que se entere, el presidente, el jefe de gabinete, el ministro del Interior, que hay una provincia que se llama Jujuy donde se están vulnerando todas las garantías constitucionales, y la verdad es que los pueblos originarios, en su conferencia de prensa que asistimos, decían, esto inició con los docentes, pero ahora estamos todos juntos y no nos vamos hasta que no caiga la reforma ilegítima.
Así que hay que tener mucha coherencia, cada día preguntar qué pasa con Jujuy, cada día difundir, por eso es muy valioso lo que están haciendo ustedes. Sí, hace hoy 2.722 días que Milagro está privada de su libertad, es una presa política. Ayer se viralizó un video donde durante 7 horas allanaron su vivienda y bueno, buscaban información, buscaban plata, buscaban algo que dijera que aportó las banderas a la Tupac, ¿no es cierto? Esa es la información que por lo menos tuvimos nosotros. No sé si vos... Sí, con el agravante de que el compañero de Milagro Sala, Raúl Noro, está con una enfermedad terminal, fue a pasar sus últimos días y hicieron atrocidades como apagar la estufa, romperla, dejar la ventana abierta. Ya el día que habían reprimido en la legislatura habían ido a secuestrar a los magistrados, posible celular de Milagro, pero hace 2 días nosotros estuvimos con otros compañeros de Suteba, Chaití, de Barrio de Memoria en unas escuelas de contexto de encierro de cárceles de acá de Lomas de Zamora. Claro. Y repetía la directora de una de las cárceles que hacen un trabajo, las escuelas estatales ahí espectaculares, y los alumnos bárbaros. Fuimos con Teresa Laborde, la hija de Adriana Calvo de Laborde, y decía la directora, lo único de lo que está privado una persona en situación de cárcel es de deambular. Los demás derechos ciudadanos y humanos no los pierde. Claro. Bueno, en Jujuy los perdés todos. Los perdés todos. Igual. Y ahí quiero decir, Marcelo, que va a haber estuvo Julio Urien, con quien solemos ir al Lago Escondido, José Esbatela, me saco sombrero con Esbatela, siempre presente también, y FIPCA está viendo de también volver a ser presencial su presencia en Jujuy, ya lo dirán ellos, pero es muy bueno. Y también quiero decir que Grabois anunció que iría para Jujuy, cuenta con toda mi simpatía Grabois, pero además este hecho concreto de que el candidato presidencial, uno de los candidatos presidenciales de Unión por la Patria, vaya a poner el cuerpo, es muy bueno y es lo que debe hacer todo candidato, además de otros mecanismos institucionales que haya, ¿no? Uh-huh. Bueno, Rubén, el tiempo es terrible, es una guillotina, así que vamos a ir cerrando, y bueno, gracias por contar con tu presencia, siempre nos acompañás y siempre te buscamos para conocer todas las acciones que hace la docencia, y en apoyo a nuestros compatriotas. Les agradezco, Marcelo, la docencia y FETIA, permitime que repita eso y que cuente también esto porque es importante. Cuando fuimos como FETIA, uno de mis compañeros, Alfredo, que es de autogestionado, de las cooperativas recuperadas, leyó a la asamblea de comuneros de pueblos originarios que nos permitieron entrar una carta de sindicatos docentes de Canadá. Bueno, la Red Internacional por la Libertad de Milagro Sala está respaldando y trabajando activamente en el exterior también. En Canadá hubo manifestaciones en Ginebra, Suiza, en París, en Barcelona, y es importante que se sepa porque no solo vamos a detener la ferocidad de Morales, el PRO y la UCR, sino que también en algún momento, como ha pasado en la historia de este país, va a haber justicia sobre ellos. No va a haber impunidad. Obviamente, no va a haber. Bueno, vamos cerrando, Rubén, y bueno, hasta la próxima. Te mando un saludo enorme. Marcelo, bueno, un chau, abrazo. Sí, otro para vos, chau. Nos vamos con arranque.